Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que tienen a bien tomar el tiempo para considerar esta reflexión acerca de la palabra de Dios. A decir que en la palabra de Dios tenemos palabras de ánimo, de aliento, de esperanza, pero también de advertencia. Y hoy precisamente vamos a reflexionar en unas porciones que son claramente advertencias que debemos tener en cuenta todos, si es que queremos que nuestra vida trascienda más allá de este presente que deja mucho que desear. Entonces, sin más, oremos para que Dios nos conceda la gracia para entender. Bendito Padre, gracias por la vida y las bendiciones que nos das con ella. Por favor, ayúdanos a comprender y a reconocer, a aceptar estas advertencias que nos has dejado en tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo rogamos. Amén. Ocurre que, según la palabra profética, al final de la historia se habrá consolidado un movimiento masivo religioso que tendrá como, digamos, estará estructurado de tal manera que todas las religiones habrán coincidido. Humanamente esto puede parecer agradable. Es más, muchos creen que este es el camino para alcanzar la paz, para corregir los problemas ambientales y también para eliminar la pobreza. Ahora, desafortunadamente, aunque parece agradable desde el punto de vista humano, eso no cuenta con la aprobación divina. Ahora, hago mención a esto porque hay dos estrategias que están contribuyendo de manera significativa a que este movimiento se lleve a la realidad. Ya entendemos que hay adelantos bastante significativos, pero todavía falta. Entonces, vamos hoy a considerar dos estrategias que están contribuyendo mucho para la consolidación de este movimiento, que ciertamente hemos sido advertidos por Dios en su palabra de que tengamos mucho cuidado con él. Entonces, comenzamos nuestra reflexión entonces en Éxodo, en el capítulo 7 y en los versos 9 al 11. Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón para decirle que Dios manda decir que deje salir a su pueblo. Y entonces Faraón les hace ahí una petición y les dice: muestren milagro. Ya Dios les había anticipado que Faraón les iba a pedir eso. Y a Dios les había instruido de que cuando Faraón pidiera que muestren milagro, entonces que la vara de Moisés fuera arrojada y ésta se iba a convertir en culebra. Entonces, esto tenemos ahí en el capítulo 7, versos 9 al 11, ocurre precisamente eso, pero hay algo que es importante. Y es que Faraón dice: bueno, pero ¿y ustedes quieren impresionarme con eso? Pues ya van a ver que no. Y manda a llamar a sus hechiceros, y les dice: hagan lo mismo. Y hacen lo mismo. Arrojan sus varas y se convierten en culebras. Entonces tenemos nosotros acá unos milagros que en esencia parecen milagros similares
Uno, que es operado por Dios, y el otro, que claramente no es de Dios, porque son los hechiceros los que lo hacen. Y claro, en el verso 11 dice que la vara de Moisés, la culebra que venía por la vara de Moisés, se tragó a las otras, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el punto? El punto es que aquí había un milagro que era muy similar, muy parecido, ¿verdad? Y que ambos tenían orígenes distintos. Luego, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, en el capítulo 7 de Mateo, encontramos un pasaje acá que es importante tener en cuenta en relación con este asunto de milagros y de asuntos que son sobrenaturales. Dice el verso 21 del capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ahora, ponga cuidado aquí, porque ¿qué es lo que le van a decir? Dice, me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces notemos, esta gente dice, profetizamos, dice, echamos demonios, y también dice, hicimos muchos milagros. Además, dicen, Señor, Señor. Pero la porción termina con la declaración de Jesús. Dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, si hicieron milagros, muchos, sí, profetizaron y además echaron fuera demonios, pero el Señor no los conoce. Entonces quiere decir que todo eso que hicieron, no lo hicieron con el poder de Dios. Y entonces la interrogante es, ¿con qué poder lo hicieron? ¿Con qué poder lo hicieron? Y quiero hacer aquí una ligera digresión, porque la Biblia nos dice aquí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en esa dirección yo creo que es muy valioso que pensemos un poco en lo que es maldad según el Evangelio. Según el Evangelio. Fíjese que el léxico griego de Strong en español dice que la palabra que ha sido traducida por maldad es anomía. Esto es el término ahí 458, por los que quieran comprobarlo, ¿no? Es anomía. Anomía. ¿Y qué significa anomía? Anomía significa violar la ley. Es interesante, ¿verdad? Porque aquí tenemos un grupo que dice Señor, Señor, es decir, pretenden ser cristianos, que han hecho milagros, que han exorcizado personas que tenían posesión demoníaca y que han hecho, dicen, muchas cosas, milagros sobrenaturales. Sin embargo, dice, el Señor dice, yo a ustedes no los conozco, ustedes son violadores de la ley, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿y qué poder les asiste para hacer eso? Porque ellos dicen, no, lo hicimos, y lo hicimos en tu nombre. Y claro, la respuesta
también nos la da la Biblia, ¿verdad? ¿De dónde les vino el poder para hacer eso? En Apocalipsis, el capítulo 16, que es el capítulo que nos narra precisamente lo que ocurrirá en el futuro en relación con el derramamiento de las 7 plagas postreras, que son las copas de la ira de Dios. Hace un paréntesis en los versos 13 y 14. Y en los versos 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, dice, a manera de ranas, los cuales, dice, son espíritus de demonios, y van a los reyes de la tierra, dice, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, y dice que hacen señales, que hacen señales. Ahora es interesante, ¿por qué? Porque la palabra traducida como señales es en el griego semaion, que significa, según Strong, que su traducción, la traducción de esa palabra griega, puede ser tanto señales como milagros. Entonces, claro, aquí que tenemos, dice claramente, la Biblia dice que hay estos espíritus a manera de ranas, que son espíritus inmundos, que son espíritus de demonios, que hacen, dice, milagros. Entonces esto como que nos explica cuál era el poder que asistía a estos que Jesús les dijo que no los conocía, ¿verdad? Habían hecho milagros, habían profetizado, habían expulsado demonios, pero Jesús no los conoce. Entonces ellos dicen: no, Señor, pero es que nosotros hemos hecho todo esto en tu nombre, dice, en tu nombre. Y Jesús les dice: no los conozco, ustedes son violadores de la ley, ¿verdad? Y entonces, claro, aquí en Apocalipsis 16 dice que estos espíritus, dice, que hacen milagros. Pero no solamente ahí, sino que en Apocalipsis, el capítulo 13, los versos 13 y 14, dice, hablando de la segunda bestia, que también es el falso profeta, dice que hará grandes señales, grandes milagros. Dice que incluso hará descender fuego del cielo. Pero es interesante porque también dice que engaña a los moradores de la tierra. Entonces, es precisamente aquí donde debemos entender que hay milagros, y esto lo vemos allá en el caso de Éxodo 7, que son operados por Dios y son legítimos. Y debemos esperar que Dios haga milagros en nuestra vida, en respuesta ¿a qué? A nuestras oraciones, a nuestras peticiones, que son hechas en armonía con su voluntad. Pero también hay milagros, hechos sobrenaturales, innegables, que no son operados por Dios, y que precisamente se utilizan ¿para qué? Aquí en el Apocalipsis 13 dice: para engañar a los moradores de la tierra. Entonces, y Apocalipsis, el capítulo 18, los versos 1 y 2, nos habla de la caída de Babilonia. Repite el mensaje que ya había sido dado en Apocalipsis 14, y dice Apocalipsis, el capítulo 18, los versos 1 y 2, dice lo siguiente. Entonces, no debemos olvidar nosotros que aquí el capítulo 18 de Apocalipsis está hablando de Babilonia y de la caída de Babilonia, es decir, en el devenir histórico, esto es el fin del mundo, ¿verdad? Esto es el fin del mundo, es la caída de la gran Babilonia, que tiene que ver
precisamente está relacionada con este movimiento, este gran movimiento ecuménico. Entonces dice el capítulo 18 de Apocalipsis, versos 1 y 2, después de esto dice, vi a otro ángel descender del cielo, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y ahora note que dice, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y entonces claro, tenemos muy claro que abundarán los milagros, serán maravillosos, pero no todos los milagros vienen de Dios. Y por esa razón es que nosotros debemos estar sabedores de que esto pasa. Tristemente hay una buena cantidad de personas que profesan el cristianismo cuya fe está establecida en los milagros y no en la palabra de Dios. Es importante entonces entender esto, porque los demonios operan milagros para engañar a los moradores de la tierra, es lo que está escrito. Y por eso es que nos gusta citar los textos, para que todo el mundo pueda comprobar que eso está escrito, Dios lo ha mostrado. Ahora bien, al hacer una mirada en el mundo de las religiones no cristianas, que claramente nosotros los cristianos sabemos que Dios no está en ellas, encontramos que también ocurren milagros que en varios casos han sido confirmados, precisamente documentados, ¿no? y que son innegables, Es interesante porque conozco el caso, por ejemplo, el caso de un doctor de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Medicina, que viajó precisamente para documentar y comprobar, digamos, algunas de estos hechos sobrenaturales que ocurren dentro del budismo. Y entonces dicen, sí, es innegable. Lo mismo pasó con alguien también que no creía en estos fenómenos, esto ocurría, y viajó a Sudamérica. Viajó a Sudamérica donde había un sanador y que sanaba a la gente y poniéndole solamente las manos y todo. Y él dice, bueno, yo no creía, pero yo lo he visto, dice, yo lo he comprobado, es más, a mí me lo hizo, dice él. Y entonces tenemos reportes, y es fácil de mirarlo en el mundo, de cómo hay manifestaciones también de curaciones milagrosas en el hinduismo, en el chamanismo amazónico, en el chamanismo de los navajos, por ejemplo, de los pieles rojas. Bueno, hay reportes históricos también de que en el templo de Esculapio o Asclepio, en Grecia y en Roma, ocurrían milagros de sanidad. Y entonces, y bueno, en África, los creyentes de lo que le llaman la Yoruba, de ellos aseguran, y algunos antropólogos también le dan crédito a esto, ¿no? Que en las luchas tribales, los orisha, que eran espíritus, vinieron para ayudarles, para darles asistencia. Claro, esto es en Nigeria, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto?
Bueno, podríamos mencionar varios otros casos, pero basta, no se trata de visibilizar eso. Hay una serie de cosas que se ocupan en eso. Aquí estamos para comentar el Evangelio de la Escritura Santa. ¿Cuál es el punto? El punto es que en las religiones paganas también ocurren milagros, comprobados, certificados. Y la pregunta es, si en esas religiones no tienen nada que ver con Cristo, entonces, ¿qué poderes son los que llevan a cabo esos milagros? Y entonces volvemos a donde acabamos de mencionar, ¿verdad? Espíritus que no son espíritus limpios. Por eso el apóstol Juan dijo, no creáis a todo espíritu, sino probarlos si son de Dios. Dice, hay espíritus, ángeles santos, ¿no?, que son espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación. Pero también hay ángeles caídos, que precisamente tienen que ver con todo esto. Ahora, hay aquí una cosa que debemos de recordar. Miren, cuando el Señor Jesucristo se enfrenta con Satanás en el desierto, después de haber ayunado 40 días, entonces Satanás, ¿qué hace? Llega y le dice, muestra milagros, convierte la piedra en pan. Y también le dice, bueno, lo lleva al templo, lo sube ahí a las almenas del templo y le dice, arrójate, los ángeles que te defiendan. Milagro. Pero el Señor Jesucristo responde de la manera que todo cristiano debemos responder. Siempre respondió con un escrito está. Siempre, escrito está. Y claro, siempre dijo escrito está. Y en Lucas, el capítulo 10 y el verso 26, cuando alguien llegó y le hizo una pregunta acerca de la salvación, Jesús siempre refirió a las personas, ¿a dónde? A la Escritura. Note en Lucas 10:26, cuando alguien llegó y le preguntó cuál fue la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús fue, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y en Mateo 22:29, hablando a los saduceos, les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Que los milagros existen, intervenciones sobrenaturales, comprobadas. Pero, recuerde Éxodo 7, no todos los milagros, aunque parezcan, son realizados por Dios y sus santos ángeles. La Biblia es bien clara y nos dice que espíritus de demonios están operando, haciendo milagros y van a hacer señales maravillosas. Y dice, ¿para qué? Para engañar a los moradores de la tierra. Y que la verdad, el verdadero camino, no precisamente porque hay milagros operados por demonios, por ángeles caídos, los milagros no son una fuente de confianza para saber cuál es el camino correcto. No son. Los milagros no son garantía de nada. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay bastantes personas que dicen, no, mire, pero fíjese que la imagen suda sangre o llora y hace cosas. Y puede ser que sea cierto. La pregunta es, ¿quién hace que eso pase? Porque si Dios ha dicho, no te harás imagen y te postrarás a ellas, y una imagen hace eso, entonces está claro que Dios no puede estar atrás de eso. Entonces, es importante que entendamos esto. Los milagros no garantizan estar en el camino correcto. No.
Lo que garantiza estar en el camino correcto es la escritura, la sagrada escritura. Eso es lo que garantiza estar en el camino correcto. Recuerden, Jesús dijo: erráis ignorando las escrituras. Y cuando Satanás le pidió un milagro, Jesús contestó: escrito está. Y es así como nosotros debemos de contestar. Ahora, en el capítulo 18 de Apocalipsis, tenemos ahí en el verso 23, el 18, verso 23, ahora miren lo siguiente, ¿no? Vean lo que dice. Dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Y ahora, mire cómo termina, porque dice: pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, por tus hechicerías. Claro. En la Gran Babilonia, donde las religiones paganas, donde ocurren milagros, donde las religiones que se llaman cristianas, y donde también abundan los milagros, dice acá que eso es resultado de las hechicerías. El problema es que tenemos una idea muy de película en relación con los hechiceros. Y cuando pensamos en una hechicera, surge esa imagen que cuando éramos niños nos implantaron con los cuentos, ¿no? Una hechicera, una bruja vestida de negro con un sombrero puntiagudo montada en una escoba. No. Y es interesante cómo la hechicería ha estado presentando de una manera agradable. Y precisamente si se trata de engañar, se va a presentar de manera agradable y hasta religiosa y hasta cristiana. Cuando Jesús en el capítulo 7 dice a aquellas personas: no los conozco, ellos que decían: Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho esto, en tu nombre. O sea, ellos pretendían ser religiosos, y no solo religiosos, sino cristianos, porque dicen en tu nombre, es decir, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, les dicen: no los conozco, ustedes son violadores de la ley. Entonces, Dios no obra de esa manera, y la garantía del camino correcto es la escritura. Es ahí, no son los milagros, ¿verdad? Ahora, ¿Dios hace milagros? Sí los hace. Pero hay otra estrategia que también es muy efectiva y que está contribuyendo a la consolidación de la Gran Babilonia. ¿Cuál es? Fíjense que esto es el verso, aquí mismo en Apocalipsis, el capítulo 18 y el verso 22, dice lo siguiente. Dice: y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti. Entonces a Babilonia le dice: voz de arpistas, de músicos, de trompeteros, no se oirá más en ti. Y la pregunta es: ¿y por qué le dice eso? Y claro, para eso nosotros necesitamos recordar dos cosas. Una, el impacto que tiene la música en la mente humana. Y de todos es bien conocido que cuando los espíritus malos llegaban y molestaban al rey Saúl, él recuperaba la tranquilidad cuando David tocaba su arpa. Por supuesto. ¿Y qué era lo que tocaba David? David tocaba alabanzas a Dios, tocaba música melodiosa, música que eleva el espíritu, y eso a los demonios no les gusta, y por eso es que salían. Entonces esto nos dice, la Biblia nos dice claramente que la música está estrechamente relacionada con los espíritus. La música celestial, la música de acuerdo a la voluntad de Dios,
es muy positiva y a los demonios no les gusta. Pero recuerde, venimos del capítulo 18 de Apocalipsis, del verso 22, donde dice, y música de arpista y de flautista y de trompeteros y de todo eso no se oirá más en ti, dice. ¿Y por qué dice eso Babilonia ya? Bueno, para eso tenemos que ir aquí al capítulo 3 del libro de Daniel. En el capítulo 3 del libro de Daniel, que es un capítulo increíblemente importante, ¿no? Porque está relacionado con la tribulación que el pueblo de Dios va a encontrar al final. Y dice en el verso 5, recordemos que en el capítulo 3, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una falsificación del Evangelio. ¿Cómo es eso? Dios le había mostrado a Nabucodonosor una estatua que era de diferentes metales. Oro la cabeza, la plata era pecho, perdón, el pecho era de plata, el vientre era de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran de hierro mezclado con barro. Esa era la revelación de Dios. En otras palabras, esa era la noticia de Dios. El Evangelio, porque hay una piedra que viene y derriba todo eso, lo hace polvo. Y entonces el reino de Dios es establecido. El Evangelio. Pero Nabucodonosor no quiso aceptar el Evangelio, pero manda a construir una estatua que tenía la misma forma, es importante, la misma forma, pero no el mismo contenido. ¿Por qué? Porque en vez de todos los metales y llegar hasta la piedra que le hace pedazos, en vez de eso, él construye una estatua toda de oro. Tenía la misma forma, pero no, su contenido no era el mismo. Esto es una falsificación de la revelación divina. Es una religión que aparenta ser lo revelado por Dios, pero no lo es. Ahora note lo siguiente. ¿Cómo Nabucodonosor pretendía que todas las naciones, allá en Apocalipsis 18 dice que fueron engañadas las naciones con sus hechicerías? Entonces él pretendía que todas las naciones que había convocado adoraran esa versión falsificada del Evangelio representada en esa estatua, en ese ídolo. ¿Mediante qué? Mediante la influencia de la música. Note lo que dice en el verso 5. Dice en el verso 5, al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces, claro, así como la buena música eleva el espíritu, la música, esta música mala, estruendosa, esta lo que hace es bloquear la razón, manipular las emociones. ¿Para qué? Para que los adoradores, pues sí, caigan en idolatría. Y ahora note lo siguiente, eso lo dice en el verso 5. Y en el verso 7 dice exactamente lo mismo. Verso 5, verso 7, y en el verso 10 vuelve a decir exactamente lo mismo. Y en el verso 15, de nuevo, encontramos que dice, ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Entonces aquí tenemos, precisamente Nabucodonosor estaba manipulando las emociones de la gente por medio de la música para que aceptaran una versión falsificada del Evangelio y que adoraran el ídolo que él había construido. Entonces, ¿a dónde llegamos? Babilonia, la gran Babilonia de la que se nos habla en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, a medida que llegamos al final de la historia, utilizará y ya está utilizando, porque ya lo vemos, que
2 estrategias para engañar a los moradores de la Tierra, a los habitantes del planeta. ¿Cuáles son? 1, los milagros. Y 2, la música. Esa música que desconecta la razón y entonces hace que la gente actúe simple y sencillamente por emoción. Es increíble el poder que la música tiene para manipular las emociones de la gente. Y claro, a mí me causa gracia que en este país, después de que la guerra civil en teoría terminó, a las bandas que acompañaban los desfiles, que antes se les llamaban bandas de guerra, se les comenzó a llamar bandas de paz. Entonces, ¿pero de dónde venía esto de las bandas de guerra? Simple y sencillamente eran bandas que acompañaban a los ejércitos. Por eso se les llamaba bandas de guerra. ¿Para qué? Para que el sonido, lo que ellos tocaban, entonces tuviera influencia en las tropas, ¿no? Y que les infundiera el valor para mantenerse, para, en fin, cumpliera su misión de soldados. Entonces, de ahí es donde viene el asunto de bandas de guerra. Y es interesante también, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero cuando usted ve un desfile y va una banda acompañando, claro, depende de lo que tocan, ¿no? Pero es que dan ganas de marchar. Y digo que depende de lo que tocan porque hay otras que ya no tocan las marchas que tocaban antes, pero tocan música secular y entonces dan ganas de bailar. Ahora, y por eso es que tenemos tanto baile ahora en las congregaciones. ¿Por qué? Simple y sencillamente esto que es un indicativo de que las emociones están siendo manipuladas con la música. Ahora, usted y yo tenemos que tener como nuestro modelo al Señor Jesucristo. Entonces, claro, el Señor Jesucristo siempre, cuando se trataba de dilucidar temas espirituales, Él no estaba basado en los milagros, estaba basado en la palabra de Dios. Escrito está, dijo él. Erráis ignorando las escrituras. ¿Cómo lees? ¿Cómo está escrito en la ley? Eso es lo que él decía. Entonces, aprendaban la lección. Ese es el ejemplo de Jesús. Y claro, ni en el templo de Jerusalén, ni en la sinagoga, había esta música que había allá en Babilonia. Entonces, no. Porque precisamente el apóstol Pablo dice que nuestro culto debe ser un culto racional, no un culto emocional. Y recuerde bien esto. Jesucristo es nuestro ejemplo. Dios nos ama. Y como es un Dios maravilloso que no quiere que usted se pierda, ni que yo, ni que nadie, por eso nos ha dejado estas advertencias, para que nosotros no caigamos en la trampa de la manipulación emocional por medio de la música, ni tampoco en la trampa milagrosa, ¿no? ¿Verdad? Ni una cosa ni la otra. Entonces, recuerde lo siguiente: los milagros no garantizan legitimidad. No. Los demonios también pueden hacer milagros, lo está escrito. Y recuerde también esto: la emoción no es fe. La emoción es emoción, no es fe. Nuestra fe, por eso la palabra de Dios dice que nuestra fe viene por el oír, y dice el oír de la palabra de Dios. No viene por el oír de la música. Nuestra fe no debe estar sustentada porque por el milagro ni por la música. La emoción no es fe. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación en esta oportunidad entonces es la siguiente: mire, Dios nos ama tanto
que nos ha dado estas advertencias. Pongámosles atención. Sigamos el ejemplo de Jesús. Porque solo si nos atenemos al ejemplo de Jesús, nosotros tendremos la garantía de que de ir por el camino estrecho. Porque ese es el que lleva a la salvación, el que llega a la vida eterna, y usted debe ir por él. Que Dios le bendiga.